Buenas tardes a todos nuestros amables asistentes, a nuestros ponentes del día de hoy y a nuestro querido coorganizador, el doctor Jaime Ortega. Es un gusto para mí estar el día de hoy presentando esta última mesa que hemos titulado Unos y Dividendos, para cerrar y acercarnos a las consideraciones sobre el conocimiento del maoísmo en una perspectiva de larga duración y que permite múltiples aproximaciones. El trabajo de hoy ha sido preparado por Jaime, con quien los dejo a partir de este momento para que les comente cómo serán los pormenores de nuestra última sesión del seminario, Jaime. Muchas gracias, mi querido Héctor Hernán. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a arrancar esta última y poderosa sesión que tendremos el día de hoy. Vamos a hacer algo distinto en esta ocasión. No sé si se ve, por ahí me dices, Héctor, sí se ve, ¿no? Se ve medio pixelado. Bueno, vamos a discutir a propósito de este material que acaba de aparecer en el año 2025. Supongo que será Julio o Julio, el nombre como se pronuncia en la variante lingüística gallega, me imagino que es un sinólogo español de gran importancia, es de los especialistas más reconocidos en el mundo hispanohablante a propósito de China. Y para ello vamos a tener el día de hoy dos intervenciones de colegas, camaradas, amigos, compañeros y gente que apreciamos y respetamos mucho. Por un lado, el doctor Oscar Rojas, que ya está acá, voy a presentarlo en un momento, y el maestro Ricardo Yanuel Fuentes. El doctor Oscar Rojas es profesor en distintas instituciones, particularmente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es comentarista en la barra de opinión del Canal 11, escribe en numerosos medios, como Contralínea, por ejemplo. Y bueno, es una figura pública que ha planteado desde la economía y desde la crítica de la economía política algunos elementos para pensar la transición. Entonces, bienvenido, Oscar. Ahora te damos la palabra. Y el maestro Ricardo Llanuel, que es investigador en el Colegio de Morelos, es especialista en la historia del maoísmo mexicano, es un destacado historiador de la izquierda morelense. Y está terminando, además, en breve estaremos festejando, espero, su grado de doctor. Pero indudablemente son dos voces que nos interesa mucho. La mecánica, la metodología de este encuentro será la siguiente. Van a comenzar dando un comentario de inicio y después yo iré planteándoles a cada uno algunas interrogantes a propósito del libro de Julio Ríos, Marx y China, pero evidentemente trascendiendo el planteamiento, ¿no? Entonces, si quieres comenzar, Ricardo, por favor, les agradecemos mucho que puedan acompañarnos. Sabemos que son agendas complejas, que tienen muchas actividades, pero les agradecemos. Ricardo, por favor. Sí, bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bien, bueno, antes que nada, me gustaría felicitar a los organizadores del evento, bueno, del seminario. Me parece un ejercicio académico, de diálogo, de intercambio de ideas muy interesante, ¿no? Las sesiones pasadas han sido muy enriquecedoras, eh, y tanto la vez pasada que se hizo el seminario, como en esta ocasión, ¿no? En esta segunda ocasión, pues ha sido muy provechoso, ¿no? En muchos sentidos. Eh, y bueno, pues quiero dar también pues, gracias
a los organizadores y en especial, bueno, a Jaime que me invitó, que pues, me dijo que tuviéramos esta sesión y que en esta sesión pues platicáramos, dialogáramos, ¿no? Que planteáramos algunas ideas, algunas hipótesis respecto pues al análisis del maoísmo, ¿no? Del maoísmo entendiéndolo o desde mi perspectiva, ¿no? Como un movimiento político, pero al mismo tiempo como una corriente de pensamiento. Y, y como lo decía Héctor, en una perspectiva larga duración, ¿no? Y creo que eso me parece bastante pertinente, sobre todo pues entendiendo pues, la situación que vivimos actualmente, con una, con una potencia global como lo es China en la actualidad, pues entender, ¿no? Los cimientos teóricos, políticos, históricos que le dan sustento a la China contemporánea, pues creo que me parece una visión importante, ¿no? Y es un tema que vale mucho la pena para su discusión. Dicho eso, el libro que pues, nos reúne el día de hoy, este libro de Marx y China, la cinización del marxismo del autor Julio Ríos, me parece un texto muy interesante, bastante pertinente y que justo pues, se adentra en entender este proceso dialéctico, ¿no? Como él lo menciona, que es la cinización del marxismo, y cómo eso pues, se convierte en el sustento teórico, político, histórico, por el cual pues, podemos entender, o con el cual, mejor dicho, podemos entender a la China de hoy, ¿no? En muchos sentidos. Eh, por lo tanto, esta, o sea, la cinización del marxismo, y quiero comenzar con esto y termino, ¿no? Esta primera parte, pues fue esa clave ideológica, ¿no? Que explica cómo fue que el Partido Comunista de China logró trazar un camino propio y capaz de dar respuestas a las singularidades de un país como China, ¿no? Creo que eso es muy importante entenderlo. Y siempre teniendo como objetivo principal, pues, la conquista del poder y la construcción de una sociedad alternativa de orientación socialista. En ese sentido, y esto lo plantea Julio Ríos, y ya más adelante quizá podemos adentrarnos con más detalle, pues la civilización del marxismo pues, fue el proceso mediante el cual surge, ¿no? El maoísmo y se construye o se constituye el socialismo en China. En ese sentido, ¿no? Lejos de ser una simple prolongación del marxismo-leninismo, creo que el maoísmo se rigió como una corriente de pensamiento revolucionaria, distintiva y profundamente arraigada en las condiciones históricas de China, ¿no? Y eso pues no es un detalle menor, ¿vale? Y entonces quisiera como empezar, ¿no? Por esos puntos, porque me parece que son nodales en el desarrollo de las ideas planteadas por el autor en este libro que vamos a platicar y que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Entonces quisiera dejarlo ahí y bueno, ahorita pues, seguimos con la temática. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora tocará escuchar en este mensaje de comienzo al doctor Oscar Rojas. Por favor, Oscar. Sí, muchísimas gracias, estimado Jaime. Un agradecimiento porque sí estamos en ese momento, en esa coyuntura tan importante de transición, ¿no? Me gustaría enunciar ese primer momento. Mi formación o mi persecución de temas dentro del materialismo histórico ha sido precisamente la teoría de la transición. Entonces, justo les comparto que estoy terminando ahorita el curso de ciclo, crisis y tendencia del capital, ahí en Pezacatlán, y terminamos justo con este libro, es decir, en cuanto salió, lo metimos inmediatamente, porque hay una cosa curiosa, y esto lo anuncio también en tanto la recuperación de la ciencia económica, que hasta ahora ha sido el lugar por excelencia de todo el desarrollo del sistema ideológico del capital, ¿no? Entonces, es, por así decirlo, uno de las regiones más dañadas epistemológicamente hablando, ¿no? Y que ahora está cada vez más intenso la reflexión, la búsqueda de lo que significa, por supuesto, la irrupción de China en el contexto de la geoeconomía
y que no se tienen los instrumentos, las herramientas para realmente aprenderlo, porque hay no solamente una variación simple dentro de una totalidad, sino que hay toda una exterioridad y por lo tanto, pues hay que hacer, además de todo, algo que no se está haciendo en las carreras de economía, que es la reflexión epistemológica, ¿no? Entonces, si de repente pues te agarra en curva, ¿no? Que tengas que empezar con reflexiones ontológicas, con reflexiones, particularmente también de esto como se está planteando, que me parece muy adecuado, este asunto de la continuidad, ¿no? Entre Mao y el gobierno actual, en el sentido de, vamos a decirlo de esta manera, un gran ejemplo concreto, incluso pues un reconocimiento de los grandes principios del planteamiento de Mao Zedong en relación a la práctica, ¿no? O sea, el concepto de práctica, y creo que este es como el espejo, el juego de espejos, ¿no? Que nos puede llevar a decir algo que me parece este libro me gustó mucho porque, pues de alguna u otra manera son como las netas, ¿no? O sea, como unas reflexiones ya así de mucho tiempo que dices, bueno, pues esto es diferente, sí, pero de alguna otra manera hay una manera de comprenderlo porque está desarrollado en código de materialismo histórico. Entonces, por lo tanto, pues todas las categorías de Marx entran en juego con plena contundencia, además con algo muy importante, porque durante el neoliberalismo ustedes saben que hubo incluso hasta una serie de epistemicidios, pues, ¿no? Es decir, y además una burla, el olvido, ¿no? Al margen, ¿no? Siempre el pensamiento de Marx, y lo digo con mayor énfasis para las carreras de economía, por supuesto, ¿no? Y que pues ahora esta situación, este reconocimiento de las múltiples fuentes, además que implica este modelo, pues está, entre tanto, creo que la importancia de hacer una reestructuración epistemológica muy seria, muy, muy, muy seria, para rehabilitar pues toda la fuerza y toda la potencia del sistema categorial de Marx a lo largo de los tres tomos, especialmente en el tercer tomo, que es el que ya parte de la complejidad del mercado mundial. Por lo tanto, tenemos ahí ya mezclado con la experiencia de China, pues tenemos la posibilidad de la construcción múltiple o la construcción, sí, la construcción de múltiples modelos de acuerdo a un principio muy importante. Con esto termino mi primera aproximación, pues el asunto de que el materialismo histórico no vive sino en las singularidades, pues, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante porque ahora, de ahora en adelante, se va a llamar de forma distinta o se va a ver de forma distinta las revoluciones del siglo XXI y yo creo que ahí es donde pondría el contexto de mi comentario esta tarde. Muy bien, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Oscar. Bueno, pues a las y los asistentes al seminario, ahí les dejamos un escaneo muy, no sé si artesanal, porque los artesanos son muy cuidadosos, es más bien un escaneo muy apresurado, digamos, como es el tiempo actual, lo quisimos poner rápidamente a disposición y ustedes van a poder encontrar, obviamente el mercado capitalista se los puede también ofrecer, lo que pasa es que es un poco más costoso, porque además son libros españoles y sabemos las dificultades, ¿no? De precio. Bueno, vamos a comenzar con la primera interrogante. A mí el libro de Ríos, al repasarlo, al aproximarme a él, me queda justamente esto último que decía Oscar, que creo que es un buen principio, ¿no? La lectura que podemos recrear a partir del trabajo de Ríos del marxismo, ¿no? ¿Qué tipo de marxismo estaríamos hablando para el caso chino? Porque la hipótesis de Julio Ríos es en algún punto que permanece la continuidad sobre la ruptura, ¿no? Que los momentos de ruptura entre Mao y el gobierno actual, ¿no? El de Xi Jinping, y con Deng y otros en el proceso, pero que sin embargo hay una continuidad, ¿no? Y creo que esto que dice Oscar al final de su comentario encuadra bien. Sí, es decir,
¿Qué tipo de marxismo? Del siglo XXI, después de las revoluciones, después de los experimentos, después de las acometidas del siglo XX, nos estamos enfrentando en un momento de dominio pleno del mercado mundial y donde parte de ese mercado mundial, el corazón en buena medida está colocándose de nuevo en esa geopolítica. Entonces, me gustaría escuchar su reflexión. Hay que decirlo, estamos en desventaja porque nos llega muy poco del marxismo chino, ¿no? Muy poco, y no tenemos todavía la capacidad, ¿no? De apropiarnos, apropiarnos de una raíz importante, ¿no? Pero tenemos esto, ¿no? Las aproximaciones al pensamiento Mao, a Deng Xiaoping, ¿no? A Xi Jinping, ¿no? Y empieza a circular, empieza a ser referido y me gustaría saber cómo evalúan ustedes esa hipótesis de la continuidad respecto al marxismo. Entonces, le damos la palabra a Ricardo. 5 minutos, Ricardo, yo te aviso y después vamos con Oscar. Gracias. Sí, bueno, creo que, o sea, habría o sea, para contestar esa interrogante que, de hecho, me parece como que es la interrogante, ¿no? De esta discusión, habría que regresar un poco, ¿no? En la historia y entender el desarrollo, como bien lo plantea Julio Ríos, de, de este proceso en construcción permanente que fue la cinización del marxismo, ¿no? Eh, y entender eso como un ejercicio dialéctico en construcción que no se detiene y que pues lleva por lo menos 7 décadas, ¿no? Aproximadamente. Por lo tanto, eh, y aquí quiero retomar lo que Mao decía, ¿no? En los años 30, en estas discusiones que había entre Mao, ¿no? Por un lado y los llamados 28 bolcheviques por otro lado, ¿no? Mao sostenía la idea de que no había marxismos abstractos, ¿no? ¿No? Y él decía que había un marxismo concreto, ¿no? Y que ese marxismo concreto habría que reflexionarlo, no como un dogma estático, ¿no? Sino a partir del estudio de la realidad, pues. Y creo que esa es la particularidad, ¿no? Si pensamos en qué marxismo hay en China, ¿no? Creo que habría que partir de esa idea. Y en ese sentido, habría que pensarlo también como un quiebre epistemológico, ¿no? Y eso es una parte sustancial, ¿no? Que exige estudiar las realidades concretas y de esa forma romper, ¿no? Con esta visión eh, dogmática, ortodoxa, ¿no? Que durante mucho tiempo pues, se construyó en torno al marxismo y sobre todo pues, a partir del marxismo-leninismo de cuño soviético, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Eh, y, y Julio Ríos hace mucho hincapié en ese sentido, ¿no? Y nos muestra precisamente este desarrollo iniciado con Mao, ¿no? Continuado con Deng Xiaoping, con Xi Jinping, ¿no? Y nos plantea pues, cómo finalmente en cada etapa, ¿no? de esta construcción permanente del socialismo con características chinas, pues ninguno de los líderes del Partido Comunista, ¿no? que él analiza, pues plantean romper con el marxismo, ¿no? Sino precisamente hacer estos quiebres epistemológicos, analizarlos a partir de realidades concretas. Y creo que ahí está la clave, ¿no? de esa síntesis, ¿no? O de esa construcción dialéctica que se va desarrollando en China a lo largo de estas últimas 7 décadas, ¿no? O sea, que no es poca cosa. Eh, y por último, quisiera señalar un aspecto que es la perspectiva de entender, ¿no? La cinización del marxismo a partir de la ley de la contradicción planteada por Mao y desarrollada
¿no? Y no, nunca abandonada por en el transcurso de las siguientes etapas de la construcción del socialismo con características chinas, ¿no? Creo que esa parte, quizá ahorita podamos profundizar un poco más, pero creo que ahí está, ¿no? También el meollo del asunto, ¿no? De, de ver cómo, ¿no? La ley de la contradicción está siempre ahí, ¿no? Y, y es a partir de esto como puede uno entender, ¿no? Las reformulaciones en torno al pensamiento de Marx o lo que se ha hecho en torno al pensamiento de Marx en China, ¿no? Y bueno, hasta aquí creo que eso es lo que quería mencionar al respecto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues Oscar, pensando justamente en esta ley de la contradicción de la que nos habla y referente al marxismo, o sea, tú que eres un lector de la crítica de la economía política, ¿cómo lees esta continuidad a partir de lo expuesto por el autor? Por favor. Pues fíjate que yo creo que ahí, bueno, retomo por supuesto la centralidad del concepto de contradicción, o sea, yo creo que ahí está la clave porque es una cosmovisión totalmente diferente, o sea, es tanto como la revolución copernicana, pues, ¿no? Tiene ese nivel de implicaciones, porque sabemos, pues, que el sistema ideológico de defensa de la reproducción capitalista está afincado en la lógica formal porque solamente hace falta seguir afirmando los elementos que ya existen en la realidad concreta, ¿no? Pero el problema es precisamente que la contradicción aparece cuando observamos que ontológicamente siempre la existencia deriva en una potencialidad de transición. Entonces, la contradicción, pues es el motor en realidad. Por lo tanto, eso nos lleva a sin duda hacer esta primera enunciamiento, diría yo, de que para acercarse a China, ahorita con justa razón se decía, pues apenas estamos recibiendo, ¿no? La verdad es que debo de decir que en este sentido, ahí sí, la Facultad de Economía tuvo una visión hacia el futuro, porque desde el 2016 que yo inicié el doctorado ahí, pues ya estaba el Sechimex y ya estaba diciéndonos, compañeros, ahí viene el oso rojo, ¿no? O ya ven, ¿no? En la geopolítica que toda esta fauna, pero siempre señalando de que ya había algo que se estaba cocinando, por supuesto, y que a este elemento de la contradicción, pues nos implica, una vez más, insisto, en la importancia de toda la reflexión que también durante el siglo XX existió en torno al método, ¿no? Evald Ilienkov, ¿no? Ginrich Zeleny. Es decir, la lectura del Capital siempre va acompañada de lecturas de método porque sabemos que ahí la codificación está partiendo de una disposición dialéctica, de una disposición lógica distinta, es decir, la dialéctica. Entonces, por lo tanto, sí tendríamos que tener bien internalizado, y yo creo que ahí uno de los grandes servicios que podemos recuperar es el de Elie de Gortari, que tiene un super librazo que además es el resultado de dos seminarios que van cada uno por su lado, economía y en filosofía de la dialéctica, y luego se cruzan, se unen, ¿no? Para a tener estas discusiones y surge su libro de introducción a la lógica dialéctica. Entonces, creo que sí es importante con todo esto que, bueno, sí está llegando poco, vamos a decirlo así, de Oriente, se está reabriendo, es decir, se está abriendo los continentes otra vez, es decir, hay un redescubrimiento de un montón de elementos de aquel lado, pero que creo que uno de los mensajes de fondo que me llevarían a decir que por supuesto hay una continuidad del pensamiento de Mao, pues es precisamente de que Mao dice sobre la práctica y sobre lo concreto, pues de que lo que tienes que hacer es bajarlo, ¿no? Es decir, bajarlo y empezar a hacer la estrategia, ¿no? La determinación de cuáles son las contradicciones principales, las determinantes principales, las secundarias, ¿no? Entonces ahí ya es la maquinaria tradicional de la estrategia del materialismo histórico y pues en ese sentido creo que podemos leer la lectura, podemos leer la secuencia de Mao, de Deng, y de Xi Jinping como una maduración de esa decisión. Por supuesto, en lo general, pues ya ven que ha habido toda una confusión en el sentido de que se cree que, digo, esta es la imagen más burda, ¿no? De que renunció un día cansadísimo China de estas cosas y simplemente abrazó
al mercado mundial, ¿no? Cuando en realidad, pues lo que observamos es, entronca todo esto, y esto es lo que justificaría, pues, que no solamente hay continuidad, sino que se está partiendo de una lectura muy robusta del método de Marx, que está anclado al principio de que, pues, la visión histórica nos indica que hay una interacción permanente entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, ¿no? Y que el mercado mundial resulta que es una de esas fuerzas productivas junto con el sistema financiero internacional, ¿no? Y entronca con los resultados del propio Marx que dice, pues en última instancia los resultados de la evolución de la fase capitalista es precisamente la instalación del mercado mundial y la potenciación del sistema financiero. Por lo tanto, todos coincidimos en ese punto, ¿no? Es decir, nos volvimos a encontrar, ¿no? Después de toda la derivación de la discusión soviética, con que estamos frente a otra oleada de lectura, ¿no? Pero ahora ya no es la lectura dogmática, sino es la señalización metodológica de que la única lectura posible es a través de la propia experiencia, ¿no? Entonces, esa propia experiencia además tiene una segunda connotación que me parecería importante de una vez ir revelando, que tiene que ver con que el marxismo, la cinización del marxismo también va acompañada de la recuperación profunda de la visión originaria, es decir, de China como una comunidad originaria, ¿no? Es decir, con raíces mucho más profundas, mucho más allá de su tropiezo colonial, vamos a decirlo así, y que entonces una de las rutas, y México creo que ahí podemos empezar a enunciarlo, pues la forma de leer el Oriente es leer también simultáneamente hacia la profundidad de nuestros propios orígenes. Es decir, desmontarnos de la modernidad en lo general, es decir, esta separación entre el sujeto y el objeto y la imposibilidad de ver la relacionalidad como una dinámica de totalidad, digamos que a rehabilitar otras formas epistemológicas también que van acompañando esta recuperación, ¿no? Es decir, la cinización no es que ahora tengamos que leer a profundidad a detalle todo lo que han hecho, sino leer el gran mensaje de voltear hacia la raíz para sacar una versión floreciente, pero anclada en la singularidad. Muchas gracias, Oscar. Aprovecho, hiciste una referencia de la caldera y me recordé una frase de Fernando Benítez. Fernando Benítez fue un periodista muy importante del siglo XX mexicano, uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros que va a China, tiene el libro Viaje a China en Cuadernos Americanos, y él decía en ese libro, China es la caldera donde se cuece el destino del mundo, 1952, ¿no? 1952. Y mencionaste a otro personaje, Eli de Gortari, que es otro viajero a la China popular, ¿no? Entonces, creo que no hay casualidades, ¿no? Creo que justamente estas aperturas del mundo que rebasan el calco y copia y que apuestan por, diría el clásico, la creación heroica, ¿no? Me voy a permitir, a partir de sus comentarios, que me parecen extraordinariamente ricos, y tomando como base, evidentemente, el libro que ya les volvieron a colocar aquí, referir a una temática que está en el corazón de la diferencia entre las formas de comprensión del marxismo, que fue denunciada por Oscar respecto al lugar de las fuerzas productivas. Digamos, en los años 70, un economista muy importante que está buscando, al igual que nuestro compañero Oscar, una teoría de la transición, que es Charles Bettelheim, sostiene que las fuerzas productivas tienen que desarrollarse per se autónomamente de las relaciones de producción. Y viaja a China y se da cuenta que no hay nada más político que las fuerzas productivas, que las fuerzas productivas no tienen nada de técnicas neutrales, automáticas, sino que son impulsadas por la voluntad política, ¿no? Eso lo ve en China, lo ve en los libros publicados en el siglo XXI sobre la Revolución China,
estamos hablando de los años 70, y justamente quisiera preguntarles, después de la lectura de Ríos y después de este repaso que hemos hecho, ¿cómo quedaría esta condición de, de las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas? Después de un siglo de revoluciones, después de un siglo de industrialización, después de casi medio siglo de neoliberalismo, y el ejemplo chino parece al tiempo regresarnos, pero al tiempo nos adelanta, ¿no? Es como que parece que vamos para atrás, pero en realidad estamos adelante. Y me gustaría mucho escuchar esta dialéctica, cómo la captaron ustedes entre fuerzas productivas, relaciones de producción, a partir de la historia, la teoría y la coyuntura china. Ricardo, por favor. Sí, eh, creo que esa parte me parece como bien interesante porque justo ahí podemos ver como estos quiebres que existen históricamente hablando entre la época de Mao, ¿no? Y lo que viene después. Porque, y que justo es, o sea, eso nos invita a verlo, ¿no? O darle una lectura dialéctica al proceso. Porque si lo vemos o sea, que en este análisis histórico, ¿no? Podemos pensar que durante la época de Mao, pues, de Mao, ¿no? Entendiendo esto, pues, por poner una temporalidad de 1949 a 1976 y quizá un par de años más, podríamos decir que en cierto modo se priorizó, ¿no? La transformación de las relaciones sociales de producción, ¿no? A partir principalmente eh, de procesos en los cambios de la subjetividad, la organización campesina, la conciencia revolucionaria de los intelectuales, ¿no? O sea, muchos de estos aspectos que van a ser prioridad, ¿no? En esta etapa, pues es a partir de esos que se puede dar o Mao creía, ¿no? Que atendiendo estas contradicciones, pues se podía dar este gran cambio revolucionario. Y eso en contraposición, por ejemplo, ¿no? Sobre todo primero con Deng Xiaoping, ¿no? Con Deng Xiaoping es que hay una nueva perspectiva, ¿no? En esta relación entre las relaciones sociales y las fuerzas productivas. Y esto me llama mucho la atención, sobre todo porque plantea, ¿no? Una nueva forma de interpretación de las características del socialismo con características chinas. Y, y esto está, o lo podemos identificar, ¿no? En esto que propone Deng Xiaoping cuando plantea esta idea de la etapa primaria del socialismo, ¿no? ¿No? El socialismo va a pasar por tres etapas, ¿no? Y que China se encontraba en una primera etapa y que en esa primera etapa, pues lo que había que desarrollarse eran las fuerzas productivas, ¿no? Algo que años atrás, pues había dejado de lado, ¿no? O no había sido lo suficientemente tratado, ¿no? Y ahí hace una crítica, por ejemplo, a toda la etapa del gran salto adelante, entre otras cosas, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que este cambio, ¿no? Este quiebre, pues va a invertir la dialéctica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se priorizó en ese sentido, ¿no? En esta otra etapa, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Actualmente, ¿no? Si lo traemos a la actualidad, me parece que en la China contemporánea, pues la dialéctica sigue reconociendo que el desarrollo de las fuerzas productivas eh, es la base material indispensable, ¿no? O sea, es el legado de Deng Xiaoping, pero requiere, ¿no? En esta contradicción, en esta dialéctica, eh, de la participación constante del partido, ¿no? Y que no se pierda esta conexión con la sociedad para gestionar las contradicciones que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces yo lo vería desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, estos cambios que se van desarrollando a través de las distintas etapas que Julio Ríos lo plantea en el libro y cómo van cambiando, ¿no? Y en esto que decíamos en la participación anterior, pues ahí podemos ubicar, ¿no? Cómo la ley de la contradicción pues sigue siendo, ¿no? La,
base teórica que le da esta continuidad, ¿no? Se va intercambiando la contradicción principal, ya no es la lucha de clases, sino el desarrollo de las fuerzas productivas. Es algo que me parece sumamente interesante porque eso nos ayuda a entender, ¿no? Y volviendo a este punto, pues esto que podemos llamar, ¿no? Como la cinización del marxismo, ¿no? O el marxismo por utilizando, parafraseando un poco, ¿no? O el marxismo con características chinas, pues. Entonces yo quería, lo pienso, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Desde ese ángulo. Muchas gracias, Ricardo. Pues en la misma tónica, Oscar, por favor, tú ya adelantaste algo, decir que el mercado es una fuerza productiva, me parece que entronca bien con esto que preguntamos y que Ríos coloca como eje central, ¿no? Del discurso para comprender, aprender la experiencia china. Por favor. Sí, sí, claro. Bueno, pues sí, definitivamente yo creo que esta parte, o sea, de acuerdo a esta dialéctica entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, pues creo que ahí es donde está uno de los vectores para replantear o clarificar como punto de acuerdo para elevar de nueva cuenta la reflexión, pues tiene que ver con que las distintas fases son en sí mismas distintas fases de modos productivos históricos. Entonces, hay un encadenamiento, ¿no? Y esta es como la principal contradicción que desata toda esta historia, pues tiene que ver con que, pues, eh, una generación, ¿no? Hereda determinadas fuerzas productivas, pero también determinadas relaciones sociales de producción. Nada más que dentro de las fuerzas productivas hay un concepto muy interesante en el capital que es el de revolución económica, que quiere decir que sabemos pues que Marx analiza el sistema capitalista como el desarrollo de las fuerzas productivas en el sentido que cada vez son más cooperativas. Es decir, cada vez están más socializadas. Entonces, ese vector creo que es importante si lo cruzamos además con el otro principio, donde Marx señala que la primera fuerza productiva es la comunidad. Es decir, la primera fuerza productiva es al mismo tiempo, simultáneamente es la condición de las relaciones sociales de producción. Entonces, hay una unidad diferenciada, ¿no? Que es la que habilita la contradicción histórica. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que este libro está muy bien fundamentado, está muy bien anclado, por así decirlo, a ese principio, de tal manera que pues podemos convenir de que no es como algunos pudieran señalar, ¿no? Un revisionismo, ¿no? O una distorsión, ¿no? Eso ya quedaría en el entorno del dogmatismo, precisamente que confundió singular con universal, ¿no? Que era lo común en el siglo XX, ¿no? Pero que acá hay un retorno a esa raíz común y me parece que ahí es donde podemos decir con pues con toda confianza, pues, ¿no? Que lo que está aquí planteando, pues está reconociendo ese gran principio del materialismo histórico, que además Marx lo tiene desde el inicio de toda su obra, es decir, no es algo que encontró en el camino, fue un principio de su salto cosmológico desde la ideología alemana, ¿no? Es decir, desde ahí ya estaba claro que esa era como la rotación profunda, ¿no? La rotación profunda de la evolución de la especie humana a través de los modos productivos. Esto me parece muy importante porque saben que dentro de la modernidad y saben que dentro de la economía política, no lo que critica Marx, la economía política desarrolla, por supuesto, todo el sistema categorial del valor, bueno, lo ubica, ¿no? Lo empieza a evolucionar, pero de alguna u otra manera, pues lo que está de fondo es de que pues, hay una visión ahistórica, ¿no? De que hay una confusión, ¿no? De lo singular por lo universal que mencionábamos, y por lo tanto, pues hay un momento en el cual, insistiendo, pues se tiene que trabajar de forma dialéctica para que podamos ahorita hacer la interpretación del caso. Yo creo que aquí ese es un punto de partida para recobrar, o sea, yo recobraría junto con esta dialéctica el concepto de modo de producción, ¿no? Es decir, ese renovar, pues, ese concepto para poder entender la lógica de base, que es cuál, bueno, pues que las crisis económicas capitalistas empiecen a surgir
cuando hay una diferenciación mayor entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Es decir, las fuerzas productivas cada vez son más sociales y la apropiación dentro de las relaciones sociales de producción son más agresivas con la propiedad corporativa. Por lo tanto, todo aquello que estratégicamente habilite otras formas de propiedad va a ser veneno puro para ese viejo modo de producción. A lo que voy, pues, es que recuperando esta triada, relaciones sociales de producción, fuerzas productivas y modo de producción como fase histórica, pues nos permite también enfocar, pues yo diría que de forma sólida, el hecho de que China está totalmente en una plataforma de salto hacia el modo de producción socialista, ¿no? Global, ¿no? Entonces, creo que eso sería importante, ¿no? Se rescataría, pues, ¿no? De esta discusión de fondo, porque pues ya ven que también está esta discusión de que si es capitalismo de Estado, ¿no? O que, bueno, pues acá queda claro de que pues es una serie de etapas, pero está claro que el objetivo es el mismo de Mao, ¿no? El objetivo de Mao es el comunismo mundial, ¿no? Entonces, ahí está anclado desde mi punto de vista también esta noticia de la civilización del marxismo, ¿no? Que no es nada más una liberación propia, sino que es una energía que nos lleva de conjunto, ¿no? Porque creo que eso también le puede dar profundidad a lo que ahorita en los medios se habla mucho de la multipolaridad. Luego se suele hablar de la multipolaridad nada más como un asunto de intercambios comerciales, pero desde esta perspectiva, la multipolaridad es ese cambio, esa rotación del mercado mundial capitalista hacia una economía global bajo principios de socialización. Nada más que pues el momento, ahora sí que como en los aviones, cuando avisa el piloto que va a haber ¿cómo se llama? eh, una alteración ahí fuerte, un Turbulencia, movimiento brusco, turbulencia. una turbulencia exactamente, es porque históricamente estamos tocando uno de los centros de gravedad de toda esta historia, que es las formas de propiedad, ¿no? Que están totalmente canceladas esas discusiones en Occidente y que pues es un terreno que creo que puede ser un punto de partida para también me parece que podemos empezar a dialogar, también buscar dialogar con los chinos, pero tendríamos que habilitar de nueva cuenta el entendimiento de los cambios de forma de propiedad porque su sector estatal ha sido muy eficiente administrando distintas formas de propiedad simultáneamente, ¿no? Entonces nos lleva no solamente a ese principio que decíamos, importante, sino también al punto estratégico de empezar a hacer políticas económicas con esta nueva visión del postmercado mundial capitalista, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, me surgió ahora revisando lo que he podido trabajar a propósito de los viajeros, las viajeras que van a China. Igual en el año 1952, una chilena muy importante en la difusión de China en ese país, que se llamó Olga Poblete, muy amiga del general Cárdenas, por cierto, escribió en uno de sus diarios de viaje lo siguiente. Dice, se cometerá el más caro de los errores si el Occidente subestima, silencia o pretende ignorar lo que el desarrollo económico de China popular significa. 50, estamos hablando que esto ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, ya lo sabíamos. Claro, después vino la contrarrevolución neoliberal. Y aprovechando justamente la reflexión que haces en Oscar y que ha hecho también Ricardo, preguntarnos a propósito de la perspectiva que nos entrega Chulo Ríos, que por supuesto tiene un tono de divulgación general, pero que entrega un primer acercamiento al modelo político chino, ¿no? Y el modelo político chino que tiene como gran seña de identidad que no es un modelo liberal, ¿no? Y donde el Estado, pese a que ha sufrido sus turbulencias,
sigue manteniendo una centralidad y con ello mediaciones como la del partido, que en Occidente están prácticamente destruidas, ¿no? O sea, los partidos de hoy no se parecen nada a los partidos del siglo XX y por supuesto no se parecen, pero también la burocracia, y eso nos lleva a pensar Estado, burocracia, formas de mediación, formas o no de representación, formas o no de meritocracia, formas o no de democracia, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el relato que hace Ríos, sobre todo en la parte final, más en la coyuntura, más en la época de Xi Jinping, del problema político y particularmente de la dinámica estatal? Me gustaría que entráramos por ahí porque abriste la puerta, Oscar, creo que es el paso siguiente, es el paso lógico, ¿no? Respecto a estos cambios del modelo de producción. Entonces, Ricardo, comenzamos contigo, por favor. Bueno, antes de tocar el tema que señalas, Jaime, que me parece bastante interesante, porque lo iba a decir en en la intervención pasada, pero se me había olvidado. Yo ya que han estado hablando de estos viajeros, de estos personajes de los años 50 que tenían, ¿no?, una visión sobre la China de esa época, y dado que Oscar comentó de la importancia, ¿no?, de leer a Lee de Gortari, justamente revisando parte de su archivo personal que está en la UNAM, ¿no?, y que se puede consultar y que es un archivo que vale mucho la pena. Hay una conferencia que él da en 1960 y está ahí, ¿no?, todo el escrito, todo el texto, y me parece bien interesante porque justo él hace una lectura política económica de lo que va a ser el gran salto adelante, ¿no? Y con y con un tinte dialéctico muy interesante, ¿no? Y creo que valdría la pena como rescatar esas interpretaciones, ¿no?, de esos años que, como Jaime decía ahorita, pues no estaban tan alejados de lo que iba a pasar después, ¿no? Y eso creo que llama mucho la atención. Ahora, atendiendo lo que decías, la pregunta que hiciste, Jaime, creo que ese es un punto nodal, ¿no? Y la relación que hay en China entre el Estado y la sociedad, y también, no solo entre el Estado y la sociedad, sino también entre el Estado y el partido y el desarrollo, ¿no?, de que tanto el Estado como el partido, ¿no?, se convierten en gestores del desarrollo y en gestores de atender las contradicciones que siguen surgiendo, ¿no? Creo que esa parte es como, o me gustaría, ¿no?, verlo desde esa perspectiva. Eh, entonces, tenemos en China actualmente pues, un estado que controla puntos estratégicos, ¿no?, con una planificación a largo plazo, mientras que al mismo tiempo pues, el mercado dinamiza la producción, ¿no? Y Y eso pues implica al mismo tiempo pues el objetivo de modernizar, ¿no?, y de seguir planteando una soberanía nacional, ¿verdad? Y ahí en esas contradicciones que pueden darse dentro de la sociedad, el partido, ¿no?, el partido en el gobierno se convierte en este gestor, como lo decía, ¿no?, en gestor del desarrollo y en el gestor que va a atenuar las contradicciones que existen socialmente en relación de utilizar principios que me parecen sumamente importantes, que es todo un debate, ¿no? Y que me gustaría señalarlo, como lo va a hacer, pues, llegar a las bases, ¿no? O sea, que un partido que se construye a partir de esa vinculación que tiene, ¿no?, con las bases sociales en China y y que es algo que se construye desde los años 30 y que sigue presente, ¿no? Y es una relación ahí bastante dinámica, en donde pues, se trata de entregar resultados concretos, ¿no? Infraestructura, eliminación de la pobreza, seguridad, ¿no? Para dar cambio, para producir este cambio social y al mismo tiempo una estabilidad política, ¿no? Y esto obviamente pues genera una visión
desde Occidente, pues en contra de los principios liberales, de la democracia. ¿Por qué? Pues porque resulta que es un partido que está en el poder desde 1949, ¿no? Sin embargo, pues es un partido que da resultados a su población, ¿no? Si lo pensamos también en esos términos, creo que habría que verlo en ese sentido, ¿no? Muchas veces desde México, pues no alcanzamos a ver este estas características, no alcanzamos a comprender, ¿no? O a concebir, mejor dicho, que exista una dinámica de este tipo, ¿no? En donde un partido que se convierte en gestor del desarrollo social, y que otorga resultados visibles a su población, pues se mantenga en el poder, porque eso va en contra de la perspectiva liberal que se ha constituido como la perspectiva hegemónica, ¿verdad? Entonces creo que valdría la pena analizarlo en ese sentido y entender que, porque también esto es otro aspecto, ¿no? Y que lo señala Julio Ríos, o sea, finalmente el hecho de que el Partido Comunista Chino esté en el poder no quiere decir que no haya otros partidos, ¿no? Que cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad china, y al mismo tiempo no quiere decir que no haya elecciones, ¿no? O sea, también se convoca elecciones cada determinado tiempo, obviamente con sus características, con la singularidad del proceso electoral que lleva a cabo el Partido Comunista de China, que obviamente si lo vemos desde el análisis o desde un lente del liberalismo occidental, pues nos genera ruido, ¿no? Y nos dice, oye, pues esto está, o sea, no es pues, la perspectiva de la democracia liberal de cambiar de gobierno con cada determinado tiempo, con partidos y demás, ¿no? Pensándolo, por ejemplo, si lo vemos desde el caso mexicano en particular, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena analizarlo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esa ruptura entre las formas de organización social y políticas que hay en China versus, ¿no? O esta contradicción, pues las maneras de ver la política en perspectiva liberal como lo son en Occidente, ¿no? Y quisiera dejarlo ahí, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Mencionaste tú también, ¿no? Este personaje tan importante para la cultura mexicana científica, que es Elie de Gortari. Elie de Gortari fue alumno de una convencida militante de la perspectiva china, que fue la doctora Paula Gómez Alonso. Les voy a poner aquí en el chat un trabajo que hicimos el año hace 2022, hace ya 3 años. Son dos trabajos que hicimos colectivamente, donde recuperamos textos de algunas de las mujeres, de las intelectuales que se acercaron más a China en América Latina, y con un comentario biográfico contextual de algunos compañeros. Está el caso de Paula Gómez, que fue la maestra de Elie de Gortari, que fue una personalidad dentro de la sociedad de amistad de China, de México, con China, ¿no? En la sociedad mexicana de amistad con China en los años 50. Entonces, este trabajo, este redescubrimiento de China no nada más es de la coyuntura, ¿no? Es también redescubrirnos como ya habíamos descubierto este nuevo continente político y teórico que es el acontecimiento chino, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo aquí como dato ahí para las y los asistentes, pues para que se nutran, ¿no? Del material que se ha logrado recuperar. Por supuesto, falta mucho, pero es importante. Entonces, vamos a seguir en la misma línea, Oscar. Perdón el comentario tan amplio, pero me pareció importante dada la secuencia, ¿no? Por favor. No, sí, no, me parece muy importante. Gracias, Jaime. Y pues la verdad es que sí me gustaría mencionar que no es un detalle menor todo este trabajo que se realiza, ¿no? De recuperación. Es muy, muy importante porque justo, ¿no? Justo esto que estamos observando con plena claridad es de que nosotros ya lo habíamos descubierto, ¿no? Coincido con este planteamiento de que no es una coyuntura, y pues eso nos habla también, pues, de la necesidad de remontar muchos prejuicios epistemológicos que tenemos por ahí arrastrando, derivados de este sistema ideológico capitalista. Y lo que quiero comentar particularmente con este planteamiento de los movimientos del Estado, ¿no?
Creo que son muy importantes porque una de las cosas que creo que nos ha faltado definitivamente, pues es establecer precisamente esta otra conexión. Ustedes saben que en la ciencia económica, pues hubo un momento en el cual vino la contrarrevolución después de todo lo que desarrolló Marx, vino toda la contrarrevolución marginalista que fue inmediatamente ocultar todos estos elementos históricos, ¿no? Todos estos elementos epistemológicos también. Ustedes saben que hubo una fractura, la gran fractura, ¿no? Que proviene de la tradición de la teoría del valor trabajo hacia la teoría subjetiva del valor. Entonces ahí se perdieron muchísimas cosas, perdimos la capacidad de establecer esta interrelación de la evolución precisamente de las fuerzas productivas en su dinámica con las relaciones sociales de producción y que observamos que una de las formas de expresión concreta de las relaciones sociales de producción, pues es el Estado, ¿no? Y que desde esta perspectiva, la recuperación de la discusión, por ejemplo, de la república, ¿no? Es decir, del concepto de plástico, pues, ¿no? De república, pues es muy, muy importante porque pues vamos a observar que, que es uno de los prejuicios tradicionales de que China es dictatorial en el sentido liberal, ¿no? Porque solamente hay un partido, cuando ahorita está señalando Ricardo, ¿no? Pues efectivamente, pues hay muchos partidos y es otra dinámica, ¿no? Y esto, una vez más, creo que es una de las cosas de sensibilización más importantes para leer al Oriente, que va a ser diferente, es decir, que cada singularidad trae además la potencialidad de alterar sus propias leyes de funcionamiento. Entonces, son planteamientos totalmente diferentes y, por ejemplo, ¿no? Pues no es lo mismo una república burguesa que la república popular china, o que el concepto de origen, ¿no? Desde Marx, ¿no? En los escritos políticos que habla de la república social, ¿no? Entonces, esto para señalar la importancia del vector del Estado, creo que esto es muy, muy importante irlo planteando porque, bueno, desde cierto punto de vista, ustedes saben también que hay una confusión permanente entre Estado y gobierno, ¿no? Habría que otra vez ampliar, ¿no? Amplificar esta perspectiva porque recientemente que estuve revisando el texto que sacó García Linera sobre el concepto de Estado en Marx, pues podríamos derivar que el concepto de Estado tiene tres dimensiones, que es la maquinaria estatal, que coincido que hay mucho que decir porque la burocracia y la estructuración de ejecución no es un detalle menor. Ahí la planificación, la programación es muy importante y sobre todo la flexibilidad que tienes para realmente consolidar una clase, ¿no? Con una visión del servicio social colectivo muy diferente que el de las burocracias occidentalizadas, ¿no? Entonces, ese elemento sería la maquinaria estatal, pero la maquinaria estatal está también permanentemente en el entorno de la alteración del horizonte de sentido. De ahí que el mensaje político, la actividad de los partidos, la actividad de la cosmovisión que se está planteando, pues va a permitir la consolidación o no de mayorías calificadas, por ejemplo, ¿no? En el contexto de las repúblicas y su sistema de división de poderes, ¿no? Pero al mismo tiempo están sobre toda la esfera de la correlación de fuerzas, es decir, el Estado en última instancia para mí, su concepto originario sería la concreción de las relaciones de dominio en determinado contexto, ¿no? No solamente interclase, sino ahora diríamos interpropiedad, ¿no? Intersistema de propiedad. Nos movería la determinación clásica de la lucha de clases que se quedó un poquito en el enunciamiento abstracto, a bajarla a la discusión otra vez del Estado para ver, pues, cuáles son las cosas que tenemos que mover también en ese sentido, pues, ¿no? O sea, tenemos que hacer una renovación, o mejor dicho, para transitar algo parecido a este modelo, se tiene que tomar muy en serio la renovación y la revolución de la forma política, ¿no? Es decir, una reconceptualización de la república y una reconceptualización de la maquinaria estatal en tanto la burocracia, pues, ¿no? Porque ahí es donde se puede frenar, ¿no? O sea, ahí es donde se puede descarrilar cualquier proceso y mientras más aceitado esté tu mecanismo, puedes ir acelerando el tiempo. ¿Por qué? Y esta sería
mi idea central aquí en esta participación, es que de alguna u otra manera la visión, esta que decíamos de la dialéctica de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, están en el entorno, en el entendido que decíamos también antes, de que la fuerza productiva es una fuerza de socialización. Por lo tanto, el capital desde el siglo XX, es decir, el imperialismo, desde mi punto de vista, sería una fase ya de contrarrevolución porque hay muchísimas condicionantes que posibilitan la multiplicidad de formas de propiedad, ¿no? Recientemente leía de Alberto Toscano, ahorita que estuvo de moda el tema este del fascismo, ¿no? Que el fascismo sería una contrarrevolución de la propiedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empezamos a observar que lo quiera o no la clase capitalista, esto que decía Marx, ¿no? Originariamente decía, bueno, pues es que muchas veces no se trata de ver lo que quieren los capitalistas, eso ya lo sabemos, la valorización del valor, sino cuál es su verdadero límite, ¿no? Entonces, ahorita estamos, desde mi punto de vista, en la posibilidad de detectar esos límites que se van a convertir en los nodos, en los puntos de salto para que los distintos países puedan interpretar de mejor manera una teoría del Estado de liberación, ¿no? No de conformación del dominio establecido. Entonces creo que este nuevo conocimiento, ¿no? que nos acercan estos autores, pues por supuesto nos llevan también a pensar, a repensar la teoría del Estado en clave de liberación. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Ricardo. Yo solo para invitar a las y los compañeros, al final, en el penúltimo capítulo del libro de Ríos, citando a un politólogo norteamericano, Daniel Abel, señala que el sistema o la estatalidad china tendría tres componentes, que son la democracia en la base, habla de comités de aldea, de formas de mediación, que son muy comunes, ¿no? El municipio podría ser nuestro equivalente. Experimentaciones en el medio, es decir, ya en las estructuras poblacionales más grandes, y miren que si hay una cuestión poblacional es China, ¿no? Pero meritocrático, y parece que verdaderamente meritocrático, no ilusoriamente meritocrático, como funciona en las sociedades occidentales, en los cargos más altos, ¿no? De tal manera que nosotros no tenemos dinastías familiares, ni tenemos burocracias por matrimonio, ¿no? Como sí se estila en Occidente por lo demás, de falsas meritocracias, ¿no? Muy falsas meritocracias. Y es muy interesante porque este ha sido uno de los elementos más rescatados en el aspecto burocrático que Oscar mencionaba, que habla de la ejecución. El mérito entendido como este proceso de recorrido de etapas, puestos, pruebas, exámenes, escuelas, pero rígido, o sea, es decir, dice Ríos, parte de una tradición confuciana, ¿no? Que sería larga, ¿no? O sea, que sería, digamos, la dinámica civilizatoria a la cual hacíamos referencia al principio, pensando en la especificidad, ¿no? Estaría también dada ahí, ¿no? Bueno, vamos a el que sería la última pregunta por parte mía para después pasar a algunas que nos han hecho aquí en el chat y preguntarles, después de toda esta trayectoria, después de todas estas discusiones, ¿qué quedaría de esa matriz maoísta en el despliegue chino, ¿no? Evidentemente la coyuntura cambió mucho, ya lo más importante no es la lucha de clase en el caso chino, pero ¿qué quedaría? ¿Qué es lo que podríamos llevarnos de esa matriz de efectivamente un país que sufrió agresiones coloniales incluso China es el único país colonizado por una potencia no europea, que es el Japón. El único colonialismo no europeo es el Japón. Entonces es una particularidad muy específica. Pero bueno, al final sufrió agresiones, tenía un nivel de fuerzas productivas prácticamente inexistente y sin embargo, bueno, el día de hoy estamos donde estamos. ¿Qué quedaría desde tu punto de vista, Ricardo? Yo creo que, o sea, varios aspectos, ¿no? O sea, parte de lo que de la tesis central de Ríos, precisamente, es, es que, o sea, lo que él nos, y de hecho lo plantea al final, ¿no? En el epílogo, que me parece bastante interesante, es que
O sea, si China es lo que es actualmente, no es en virtud de las reformas liberales, vamos a decirlo así, ¿no? Que comenzaron, o de esta apertura, ¿no? Que empezó a desarrollarse a partir de los finales de los 70 y de los 80 en adelante, sino de que no ha negado, ¿no? Ese pasado y ese puntal ideológico y teórico con el cual se construyó la República Popular China en 1949, ¿no? Eh, por lo tanto, creo que precisamente eso es lo que queda, ¿no? Del maoísmo, vamos a decirlo así, o del pensamiento de Mao, ¿no? En esa, ru- en pensar constantemente, ¿no? En esta independencia epistemológica, ¿no? De analizar las situaciones concretas, ¿no? Eso está presente hasta la fecha, ¿no? De reivindicar esa soberanía, vamos a llamarle intelectual, ¿no? Política, en contraposición de las perspectivas occidentales, ¿no? Creo que eso está presente y eso es algo que Mao, en cierto modo, pues, siempre reivindicó. Al mismo tiempo, esta cuestión de ir a las bases, ¿no? Obviamente no es lo mismo, pero que tiene mucho, ¿no? O sea, esta perspectiva de ir a las bases y atender problemáticas sociales profundas, ¿no? Que en China se llevan a cabo desde hace años, pues tienen su base en la idea de la línea de masas histórica de Mao, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Está presente, me parece que es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Muy, muy importante. Eh, la cuestión de la ley de la contradicción, ¿no? Creo que esa continuidad teórica en ese sentido, igual, ¿no? Habría que señalarla, que destacar que eso continúa. eh, y que finalmente el maoísmo sigue representando la base teórico-política del Partido Comunista de China. Sea, a pesar de los rompimientos, a pesar de las reformas, a pesar de los cambios estructurales que ha atravesado la República Popular y por ende el Partido Comunista de China, eh, no se ha negado, ¿no? O el partido no ha negado a Mao, ¿no? De hecho, algo que dice igual Julio Ríos, ¿no? En una parte, en el capítulo 7 me parece. O sea, en China jamás hicieron lo que hicieron los soviéticos con Stalin, ¿no? O sea, en China no pasó esto. O sea, si bien hubo una crítica a ciertos errores que se cometieron durante la época de Mao, ¿no? Principalmente, pues, la crítica a los excesos de la revolución cultural y a los resultados del gran salto adelante, o sea, nunca existió realmente este rompimiento y al no existir esta negación, pues el pensamiento de Mao, varias de las posturas teóricas y políticas de Mao siguen siendo base de la estructura, de la arquitectura del Partido Comunista de China y, y el hecho de que todavía en la actualidad de repente, ¿no? Se apele a Mao y se hable, ¿no? Desde el Partido Comunista de China, desde la perspectiva de Mao, pues es muy claro, ¿no? Eso está ahí. Eh, obviamente, pues con las variaciones de la política y de los cambios, ¿no? Del mundo contemporáneo. Pero yo diría eso, ¿no? O sea, que el maoísmo sigue estando presente porque nunca existió realmente esta negación o esta ruptura con su pensamiento, más allá de las críticas que se hicieron a la época durante que Mao fue líder del Partido Comunista de China y que fue líder de la República Popular, porque el maoísmo sigue, o varias de las ideas principales, ¿no? De la postura teórica planteada por Mao, pues sigue siendo la base estructural del Partido Comunista de China y por lo tanto de la República Popular, ¿no? Entonces quisiera dejarlo ahí y bueno, ahorita quizá pues, podremos platicar un poco más al respecto. Muchas gracias, Ricardo. Pasemos directo, Oscar, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues yo creo que del maoísmo, pues, mm, o sea, yo creo que lo fundamental es el enunciamiento de la dialéctica aterrizado en la práctica, ¿no? Ese creo que es
como el eje central, ¿no? Y que además todo va a tener una condicionante particular. Hay las conferencias famosas de Mao Zedong, ¿no? Las 5 tesis de filosóficas, pues están muy ancladas en esta problemática y destacaría como uno de los elementos más importantes de lo que es una de las lecciones de toda esta recuperación de Mao en la práctica, ¿no? Es decir, en todo este nuevo modelo, esa fuerza, esa potencia, pues tiene que ver con que se necesita claridad fundamental porque el colonialismo es un influjo muy, muy potente, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tiene que tomar muy en serio la dialéctica, se tiene que tomar muy en serio la estrategia de las determinantes principales, se tiene que tomar muy en serio los opuestos, su dinámica, porque si no, es muy sencillo caer en una pseudoconcreción, como diría Karel Kosik, ¿no? Es decir, estaríamos entendiendo una pseudo totalidad y pues entonces esto lo que provoca es la imposibilidad de que se pueda propagar el know-how, ¿no? Cómo poder constituir esta experiencia para que los pueblos de otras latitudes podamos también hacer una apropiación metodológica para poder hacer nuestra propia práctica, ¿no? Y ahí pues ya entroncaría con una nueva sustancia el concepto de soberanía, ¿no? No soberanía desde la visión liberal, sino desde esta posibilidad de materializar, de concretar estrategias, ¿no? Programación de la planeación, ¿no? La secuencia, sobre todo, es decir, que cada país tenga muy claro cuáles son las etapas que tiene que ir alcanzando, ¿no? Esto es muy importante, ya saben, aquí en México, pues de repente, si esto no está claro, pues entonces pareciera que nada más hay que decretar un lunes, desconectarnos de toda la industria automotriz, ¿no? Es decir, hay una serie de determinantes, ¿no? De determinaciones. Y creo que ahí Mao creo que es muy, muy, muy claro. O sea, lo que pervive es esa plena claridad de que se tiene que actuar de esta manera, si no se cae en el dogmatismo y eso da paso inmediatamente a muchos riesgos que tienen que ver con todavía la influencia colonial, ¿no? Que todavía tenemos hasta nuestros días, nada más ahora bajo el neocolonialismo, ¿no? Post sistema ONU 45, que ahora está ya en una crisis. Pero del otro lado, me parece que hay también algo muy importante y yo me siento ahí adscrito totalmente, que es esta confianza plena que tiene Mao a la hora de decir de que vamos sí o sí al comunismo mundial, o sea, de que no hay falla, pues, ¿no? Porque en realidad todo lo que indica, o sea, todo checa en el sentido de que la gravedad, el sentido de la distorsión de la gravedad está a favor de todos los procesos de socialización y esto pues incluye por supuesto la estructura económica, pero también eventualmente va a ser el cambio de propiedad que nos va a dar otro tipo de sociedades, pues, ¿no? O sea, otro tipo de prácticas, otro tipo de experiencias que vamos a tener en lo cotidiano, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de experimentos se pueden ir planteando, ¿no? Hay uno que quizás sea un poquito tonto, ¿no? Pero sirve para ilustrarlo, que es este asunto de que no sé si han visto en el TikTok, ¿no? De que los chinos piden ahí en una aplicación su comida y se las pueden dejar ahí en una banqueta y nadie la va a tocar, ¿no? O sea, ya nomás llegan y ven cuál es, hay una plena confianza, ¿no? Y algo impensable en algunos otros territorios, ¿no? Y en el sentido, pues, de que bajar el concepto de práctica maoísta es bajarlo a la búsqueda cotidiana también de ese horizonte de futuro con la confianza de que es posible. Es decir, con la confianza de que la propia crisis que a muchos los lleva a vivir dentro de una distopía permanente, en realidad es la gran campanada de que nos dice que está listo el nuevo mundo, ¿no? De que está listo en potencia el nuevo modo de producción, pero que para que este sea, y ahí pues me gustaría dejar sobre la mesa un concepto del propio Marx, que es el de los productores libres asociados, pues, ¿no? Y que en la multipolaridad significaría entonces de que China por eso en su proyecto, ¿no? Ahí es donde está la visión contundente de Xi Jinping, ¿no? La ruta y la franja de la seda, pues es
entender que el fortalecimiento del mundo multipolar es llevar a todos los países del sur global a un mínimo, a un promedio mínimo de capacidad industrial, ¿no? Y eso ya es otro cuento, pues, ¿no? O sea, ya estamos dentro de la construcción del modo de producción derivado, ¿no? Es decir, para abonar una vez más esta confianza en que el que está en el ring, vamos a decirlo así, defendiendo el, el, el título, pues obviamente que trae una carga más fuerte que el retador, ¿no? Y que de alguna otra manera, pues esto nos tiene que llevar porque nuestros países ahorita, sobre todo en América Latina, pero sobre todo también viendo lo que está pasando en Europa con la ultraderecha, ¿no? Y toda la crisis además profunda que se tiene el G7, ¿no? Es decir, está en una crisis profunda multidimensional, pues, se abren las posibilidades para esas alternativas, ¿no? Y entonces empieza a existir este nuevo vector que me parece importante de que de forma permanente podamos estar detectando en los procesos de transformación de los distintos países. Creo que ahí México tenemos una oportunidad de oro, ¿no? Para experimentar una sesión de esta naturaleza, pero que de aquí en adelante tenemos que empezar a proyectar una política mundial, ¿no? Es decir, tenemos que volver a reconectar porque tenemos que cambiar el horizonte de sentido, ¿no? Ya no, nada significa lo mismo. Por eso vemos este tipo de cosas, ¿no? De que antes estábamos en contra del Telecán y ahora estamos defendiéndolo, pues porque precisamente las bases van cambiando, ¿no? Y esto es perfectamente racional dentro de lo que nos dice Mao. Compañeros, de repente va a haber condiciones de unas contradicciones nuevas que se tienen que tratar en sus términos, no como principios abstractos, ¿no? Sí, 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 esta última parte me parece fundamental, ¿no? El cambio de época y el cambio de coordenadas, ¿no? Que llevan justamente a esta modificación que cuesta mucho trabajo para los pensamientos no dialécticos, ¿no? Porque los pensamientos dialécticos son binarios, ¿no? Lo que no es A, lo que es A no es B, se acabó, ¿no? Y en cambio la lógica que se plantea desde la mirada dialéctica y con dialéctica no es un recurso nada más, ¿no? Todo es dialéctico, ¿no? No, 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 un verdadero está en el libro de Ríos cuando dice China es socialista y capitalista al mismo tiempo, ¿no? Es decir, tiene esos dos, o lo que tú decías, Oscar, ¿no? Modelos de propiedad, que podremos pensarlo también para México, o sea, también tenemos modelos de propiedad que no son todos capitalistas, ¿no? Es decir, hay una convivencia de tiempos, de formas, de modos, ¿no? Dos cosas que me gustaría decir antes de pasar a las preguntas e ir cerrando la sesión. La primera, el doctor Héctor Hernán Díaz en su comparecencia en este bello seminario dijo algo muy importante. China es el lugar donde la gente tiene confianza en el futuro. Frente al nihilismo norteamericano, europeo y por tanto el nihilismo subdesarrollado que tenemos en nuestros países, de no hay futuro, es más fácil que se acabe la vida, es más fácil que venga el desastre, hay una confianza en el futuro, ¿no? De una sociedad muy antinihilista. Esa es la primera que me parece un dato fundamental, ¿no? Esto que decías, Oscar, me parece clave. Y la segunda es el último párrafo del último capítulo del libro de Ríos. Les voy a leer porque me parece muy claro. La cinización del marxismo, dice Ríos, es por tanto una invocación a reinventar, adaptándolo, el marxismo en cada país. Estamos entendiendo por marxismo aquí en parte la relación fuerzas productivas, relaciones de producción. En cada época, importante, ¿no? Como decías tú, Oscar, partiendo de la investigación, no de principios abstractos, y de la sistematización de las aspiraciones sociales. ¿No? No es cierto, no es lo mismo la aspiración social de nuestros abuelos en los años 60 que las aspiraciones de los jóvenes del día de hoy, ¿no? Hay aspiraciones sociales distintas. Dice Ríos, es el fin de cualquier automatismo de un modelo pretendidamente universal, y de copias a ciegas a los modelos extranjeros hayan o no funcionado en determinada realidad, ¿no? Creo que este cierre es justo, ¿no? Da una pauta para pensar que no se trata de ir y copiarles, ¿no? Sino se trata de entender la lógica del planteamiento, la epistemología, el horizonte estratégico, ¿no?
que ya no es el del siglo XX, que cambió, que se transformó, ¿no? Bueno, y justamente vamos a comenzar, y ya dirá cualquiera de los dos quién quiere decir algo, si los dos, por supuesto. Y nuestra muy estimada compañera Ana Laura León Arciniega, que no se pierde el seminario, hace dos preguntas muy interesantes. La primera tiene que ver con la resignificación de palabras como democracia o de Estado, y de Estado moderno en particular, o soberanía en Occidente, ¿no? Y si están cambiándose a partir del modelo que estamos estudiando, que estamos pretendiendo conocer, ¿no? Y un poco adelante también nos pregunta qué resignificación podría tener la cultura en este modelo, ¿no? Eh, a propósito, por supuesto, de los legados de la revolución cultural, ¿no? Vamos a comenzar con esa porque hay otras dos muy interesantes y con eso vamos cerrando. Entonces, ¿te parece si empezamos ahora por Oscar, Ricardo? Y le damos, y luego tú, si quieres agregar algo, para cambiar el orden solamente. ¿Sale? Va. Oscar, por favor. Va, claro que sí, sí, para hacerlo más dinámico, brevemente, pues sí, o sea, yo creo que la resignificación de cultura o esta necesidad tiene que ver con esto que señalábamos, ¿no? De que no se trata nada más del enunciamiento de principios, sino que se tiene que provocar toda una serie de experiencias diversificadas, ¿no? De donde van a salir otro tipo de perspectivas, es decir, la experiencia es la que trae ahora la batuta y por supuesto de que una de las cosas que también podríamos decir es que esta renovación cultural, esta revolución cultural que se tiene que hacer, pues tiene que ver con que precisamente las relaciones sociales de producción funcionan con un determinado horizonte de sentido que se vuelve sentido común, es decir, quieras o no, ¿no? O sea, lo experimentas, ¿no? Tal cual y tienes un montón de principios derivados de esa imposición, por eso el pensamiento crítico pues siempre ha sido fundamental para poder cuestionar ese tipo de cosas, pero en términos de amplitud, creo que una cosa muy importante, me gustaría decir lo siguiente, China sacó 800 millones de habitantes, ¿no? De la pobreza. Y cuando lo sacas, pues no nada más lo sacas para la foto, sino que sabes que esa nueva condición va a exigir nuevas caracteres sociales, por así decirlo, una reestructuración de las formas de consumo, una otra escala de un montón de expresiones, otras necesidades. Ahí ya estaríamos tocando desde la perspectiva de Marx la esfera del valor de uso, ¿no? Entonces eso nos lleva al planteamiento del otro mundo posible, pero que, insisto, ¿no? Se tiene que ir actuando, se tiene que ir experimentando. Entonces, por eso, pues es enfocar todas las posibilidades de renovación cultural. Ahora, creo que ahí también un concepto clave podría ser el de la disrupción, ¿no? Es decir, el de los elementos de cuando quiebras algunas cosas que ya nada más están como con cascarita, ¿no? Es decir, hay que saber que este mundo o estas determinaciones previas ya no tienen su sustrato histórico, por lo tanto son endebles, pero y al mismo tiempo hay una potencialidad de resignificación y yo creo que con esa confianza pues es volver a transitar de forma transversal la música, la expresión estética, el acto pedagógico, ¿no? O sea, las disrupciones que se pueden hacer en todos los resquicios de la realidad concreta, pues es como un indicador, ¿no? Que se está en modo edit, ¿no? Como si estuviéramos en el software, de que se pueden transformar colores, se pueden transformar formas, y creo que ahí eso sí es importante porque tenemos que abrirle espacio a las nuevas posibilidades que precisamente la evolución o expansión de las fuerzas productivas están permitiendo de forma concreta, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Ricardo, no sé si quieras agregar, puedes. Sí, sí, de hecho, me parece muy pertinente la pregunta, bueno, en sí, las dos, ¿no? Dos preguntas. Primera, porque creo que hay, ¿no? Y esto es algo que habíamos platicado, de hecho, en el seminario pasado, ¿no? Se había discutido, de que, o sea, si nos quedamos únicamente con las categorías analíticas de las ciencias sociales,
occidentales, ¿no? Vamos a llamarlo así, pues nos quedamos con una perspectiva incompleta de la realidad, ¿no? Eso creo que nos queda muy claro, ¿no? Y desde la perspectiva crítica, pues se ha dado por precisamente pues, recurrir a perspectivas que ayuden a ampliar la mirada sobre pues, los análisis sociales, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente eh, pues todas estas posturas acerca de, por ejemplo, los marxismos del sur global, ¿no? Que hablan en términos de este pluralismo epistemológico, ¿no? Y creo que eso pues, valdría la pena, ¿no? Siempre retomarlo. Sin embargo, creo que eh, poco se ha volteado a ver a Oriente, vamos a decirlo así, y a los aportes teóricos filosóficos de Mao, ¿no? Específicamente, ¿no? Normalmente cuando uno lee, por ejemplo, todas estas, te diría, estas teorías o estas posturas de quiebres epistemológicos, ¿no? De pensar otros mundos, otras formas de comprender el mundo, poco se revisa la teoría de Mao, ¿no? Por ejemplo, creo que eso no es un detalle menor, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues la perspectiva de Mao, pues nos dice mucho para entender el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, sí, desde la postura filosófica de la práctica y la contradicción, pero también desde la cuestión de pensar la pedagogía política como una forma de construir conciencias colectivas en forma de la construcción del socialismo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en toda la idea de la línea de masas, ¿no? Creo que es algo que habría que reivindicar en un mundo como el que estamos viviendo y que son posturas teóricas que están ahí, ¿no? Que poco se discuten, que, por ejemplo en América Latina no es como que se lea mucho. Y me parece bien interesante, ¿no? O por ejemplo, toda esta idea que tiene que ver con la perspectiva o con la ley de la contradicción propuesta por Mao, pero que está en su texto de las contradicciones en el seno del pueblo, ¿no? Creo que es un artículo que habría que releerlo, ¿no? Desde la perspectiva contemporánea, ¿no? Porque mucho, ¿no? Y esto se relaciona precisamente con la cuestión de la cultura, ¿no? Pensando en la revolución cultural, ¿no? De- y que es necesaria, ¿no? Muchos dicen que Mao tenía razón, ¿no? O sea, si quieres realmente, eh, de hecho, si uno lee, por ejemplo, esta introducción que hace este Slavoj Žižek, ¿no? Al texto sobre la contradicción y la práctica de Mao, él sostiene, ¿no? Que Mao tenía razón en el sentido de implementar una revolución cultural, nada más que lo hizo ya muy tarde, ¿no? La idea era hacerlo desde antes. Pues me parece interesante, ¿no? Esta cuestión de atender también no solo las fuerzas productivas, sino la cuestión ideológica, ¿no? Me parece un punto esencial. Y ahí Mao tiene mucho que decir, ¿no? En ese sentido de construir nuevas formas de ver el mundo a partir de realidades concretas. Y, y eso, ¿no? Que era lo que quería señalar. Y para América Latina creo que nos viene muy bien, ¿no? Y también podemos verlo desde el análisis del progresismo latinoamericano, ¿no? Hay una lectura ahí de, que se ha hecho en torno a la crisis del progresismo, y utilizando a Mao, por ejemplo, ¿no? Que precisamente pues hay que leerlo para entender, ¿no? Algunas de las dinámicas que ocurren, de las contradicciones que están ocurriendo en América Latina actualmente para poder sobresalir, ¿no? Y eh, ir más allá, pues, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, quisiera dejarlo ahí. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos un par de preguntas interesantes. Entonces vamos a hacer una división, ¿no? Con la cooperativa del trabajo. Y creo que hay dos preguntas que Oscar podría contribuir, por supuesto, a acercarme a una respuesta. La primera tiene que ver con la perspectiva del manejo de las finanzas del sistema financiero estatal, ¿no? Chino respecto a Occidente, y en ese mismo sentido,
Esa pregunta la hizo Ulises Bello y Christopher de Jesús nos pregunta también, o nos pregunta, que si creen importante que la estructura social cultural para mantener viva eso que llamamos la maquinaria estatal burocrática, y si estaríamos de acuerdo con esta cultura estratégica basada en valores confucianos, ¿no? Que me parece que están pegadas en alguna manera estas dos preguntas. Entonces, si te parece, Oscar, si quieres dar una aproximación, por supuesto son preguntas grandes, solo es para nutrir la perspectiva de las y los compañeros, de lo que puedas decir a propósito y vemos las otras después de tu respuesta. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, pues creo que sí nos hacía falta, es una muy buena pregunta, porque de hecho, y este es de alguna otra manera también como que otro argumento a favor de la, digamos que de la lectura muy, muy clara, muy nítida del Capital de Marx, porque se sabe, pues, ¿no? Que la evolución del sistema capitalista implica el momento en el cual de los tres tipos de capitales, el capital productivo, el capital mercantil y el capital financiero, este último se vuelve dominante sobre los demás, es decir, son subsumidos bajo esta lógica. Entonces, esto mezclado con el asunto de que desde 1944 que se plantea en Bretton Woods el patrón monetario del dólar, pues es el momento en el cual se puede materializar este verdadero dominio, el imperialismo financiero, pues ya totalmente desplegado. Por lo tanto que para China es muy claro, se sabe todo esto, por supuesto, pero se sabe al mismo tiempo este principio de que en las finanzas, en el sector financiero, está la palanca de salto hacia el nuevo modo productivo. Entonces, es central porque, pues, por eso los BRICS, por eso la planificación que se está haciendo es en fortalecer la capacidad productiva, porque se está estableciendo la posibilidad de un sistema monetario alternativo. Es decir, hemos transitado históricamente del patrón metálico, transitamos hacia el patrón fiat o de papel, y ahora estamos en la visión, ¿no? De qué hacer, pues, ¿no? En el sentido de que incluso se puede proyectar el patrón digital, pero que en última instancia lo importante es de que hasta el patrón fiat se había estado funcionando bajo el monopolio de la moneda mundial y que ahora la propuesta de China está anclada en, al contrario, abrirla, que no haya un monopolio, sino que se puedan establecer relaciones directas entre los países en sus propias monedas. Es decir, la visión, en suma, pues, ¿no? Del sistema de finanzas es que tiene que funcionar no como estructura de especulación para la acumulación de valor, sino como sistema de crédito para permitir redireccionar energía de valor para efectos de ir ampliando la base industrial. Es decir, es una resubsunción del capital dinerario en una nueva vuelta del capital social global, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, ¿no? Se acordarán del 2008, que es la crisis clásica, subprime, ¿no? Y que pues los grandes bancos tronaron, too big to fail, entonces por lo tanto se le acercaron cantidades ingentes, ¿no? De impresión de dinero directo para salvarlos y que recientemente, bueno, hace un par de años ya que sucedió esta crisis de Evergrande, es decir, de una entidad financiera también y que Xi Jinping dijo, bueno, pues aquí vamos a salvar a los, digamos, titulares de los créditos hipotecarios, porque las casas son para vivirse, no para la especulación. Entonces hubo una determinación muy curiosa porque muchos economistas en el globo dijeron, ya le llegó su Lehman Brothers a China, ¿no? Pero pues ¿cuál fue el asunto? Es de que demostró China que puede tener otro tipo de decisiones incluso y que hasta el capital financiero que a nosotros se nos presenta como todopoderoso puede entrar a otras lógicas. Entonces ese es un superestado económico que puede alterar la dinámica de ese mundo tan todavía paradigmático que estamos reconociendo como es el mundo de las finanzas, ¿no? Es decir, todavía China tiene ahí una interconexión muy importante con el propio Estados Unidos en materia de deuda, pero lo que es un hecho es que el proyecto va por esa recuperación, esa centralidad del sistema financiero como crédito para
la dinámica industrial, que es diferente del de Estados Unidos y Occidente, que es el de la acumulación corporativa, ¿no? A través de las sociedades anónimas, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva ahí, en materia de finanzas, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Tenemos tres preguntas más sobre América Latina. Yo creo que no las vamos a poder contestar porque nos llevaría bastante tiempo. Más bien yo sugeriría que las retomáramos porque son muy importantes. Pregunta Martín, ¿cómo se percibe la imagen de Xi Jinping para los pueblos latinoamericanos? Y la colega doctora Rosa María Marcusi, a quien le mandamos un saludo, compañera de la UAM Xochimilco, también nos pregunta sobre la presencia de China en América Latina respecto a los gobiernos progresistas. Creo que parte de eso lo vamos a responder en la siguiente etapa de nuestro seminario. Entonces, para no sobrecargar a nuestros compañeros que ya los exprimimos lo suficiente y los atoramos, los atornillamos 2 horas a la mesa, un poquito más porque llegaron antes, propongo mejor que retomemos estas dos preguntas y hagamos la invitación correspondiente. Mi compañero Héctor nos dará más información. Gracias, Jaime. Muchas gracias a Oscar y a Ricardo por la discusión en vía al público. Como decía Jaime, 2 horas discutiendo marxismo de vanguardia, que por más que se intente, como señalaba Ricardo, ¿no? Hacerlo a la maoísta, que llevarlo a la práctica, hay veces no se puede. Y hay veces la discusión conceptual, pues es engorrosa, pero necesaria. Y habernos quedado 2 horas escuchando a los compañeros y tomando apuntes aquí al lado, eh, bueno, nos prepara, ¿no? Para poder afrontar las discusiones sobre China en nuestros propios espacios, ¿no? Con un poco más de precisión, ¿no? De un poco más de elementos para discutir los asuntos relativos a este país, pero también para pensar, ¿no? Buena parte de lo que pasa con nuestras propias realidades, ¿no? Que al final yo creo que es un ejercicio de ida y vuelta, ¿no? El que hacemos cuando discutimos los temas que hemos planteado en este seminario, ¿no? Em, Como habrán notado, ¿no? Las 5 mesas que preparamos con Jaime este semestre giraron mayoritariamente, digo mayoritariamente, para no decir que todas y todas las ponencias, sobre el maoísmo, lo cual es una particularidad dentro del seminario. O sea, las 2 primeras ediciones habíamos incluido sí temas de marxismo, sí temas de maoísmo, pero habían estado compartidas, ¿no? Con algunos otros temas mucho más específicos de la contemporaneidad o algunos otros aspectos generales sobre China, inmigraciones, etcétera. Sin embargo, este año decidimos este seminario enfocado en el maoísmo con una fecha muy particular enfrente, ¿no? Que es el 60º aniversario de la Revolución Cultural que se conmemora el próximo año. ¿Y por qué señalamos esto? Pues bueno, por una parte para preparar las discusiones que se vienen el próximo año de cara al aniversario. Jaime está organizando junto con otros colegas, Frank, que estuvo aquí de ponente hace unas semanas, Brenda, que fue ponente hace 2 años en este mismo seminario, y Miguel Urrego están preparando un congreso, ¿cierto, Jaime? Donde aquí en la Ciudad de México nos sentaremos varios interesados en el tema de escuchar em, las discusiones sobre este periodo, que es un periodo bastante oscuro, es un periodo bastante complejo, es un periodo al que toca acercarse a veces con pinzas, porque hay mucha desinformación y falta de información cuando no hay desinformación. Entonces, sentarnos a pensar esto nos permite ver por una parte que no fue un periodo ni absolutamente aislado de América Latina, sino que tuvo varios puentes de conexión, varias líneas de expresión a través de la cultura, de la economía, de los viajes, etcétera, que de una u otra manera influenciaron nuestra forma de ver a China. Pero
contrario a lo que muchas veces se ha señalado, ¿no? Que se enfatiza, volviendo al trabajo de Ríos que comentaban los compañeros hace un rato, pareciera que ante el éxito inminente de China, lo que eh, buena parte de la comentocracia ha resuelto hacer es eliminar la mitad de la historia de la República Popular y dejar los aspectos que les gustan, los aspectos que no nos gustan, pues los borramos. Y pues, infortunadamente, eso es muy poco, no solamente poco profesional, sino que no nos ayuda a comprender la complejidad de un fenómeno como el que estamos discutiendo en este seminario. Entonces, volver sobre el maoísmo es volver sobre uno de los periodos peor comprendidos de la historia de China y podemos decir de la historia del siglo XX. Entonces, hacer ese esfuerzo y reunir a los especialistas que hemos traído para este seminario. No es que no haya sido fácil, no haya sido fácil, es que pensamos que traer a la gente para discutir estos temas era necesario para nosotros mismos y pensamos que podía ser del interés del público, ¿no? Y espero que ustedes lo hayan visto así y quiero pensar que así es porque tuvimos en promedio más de 50 asistentes en todas las sesiones, ¿no? Durante más de un mes en estas épocas de cierre de calendario, lo cual les agradecemos enormemente. Y sí, como Jaime les señalaba, pues queremos desde ya hacerles una invitación a que nos acompañen en el seminario que estamos pensando para el próximo año. Igual, discutiendo China, discutiendo aspectos que consideramos relevantes para comprender este país, que es casi obvio señalarlo a estas alturas, ¿no? Pero es un autor que no es que nos guste o no nos guste, es un actor que se presenta como inevitable, ¿no? Entonces, en tanto esa inevitabilidad, comprender su sistema filosófico, comprender su sistema político, económico, su propia historia, pues nos ayudará a comprender mejor el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, en los correos que nosotros tenemos, que ustedes pues nos han cedido sus datos, ¿no? Cuando se han inscrito a ese seminario, nos tomaremos el atrevimiento cuando sea el momento de, primero, hacerles llegar la constancia que recordamos, Brian se los ha señalado en el chat, em, hacerles llegar su certificado, ¿no? Con el 80% de asistencias. Les recordamos que tenemos redes sociales, entonces, pues con el nombre de nuestro seminario en Facebook nos pueden encontrar. De igual forma, les enfatizamos que les haremos llegar sus certificados, les haremos llegar la información de los próximos seminarios que tenemos en nuestras redes sociales y que en YouTube se encuentran todas las sesiones, tanto de este tercer seminario como de los seminarios que hemos tenido en la edición anterior, del año pasado y del año antepasado, ¿no? Em, entonces, sin más, quisiera darle de nuevo la palabra a Jaime y antes de despedirnos y darle las gracias a nuestros patrocinadores, ¿no, Jaime? Sí, bueno, primero, gracias Héctor, muy consistente la información. Dejo aquí en el chat, ya pusieron la lista, la volvieron a poner, dejo de un minuto el enlace para la revista que se llama World Marxism Review, que dirige el prologuista de este libro, que es un intelectual chino, no sé exactamente la pronunciación, pero es el director de esa revista, Chen Hengfu. Se los dejo ahí porque creo que es importante. Bueno, digamos, el inglés sigue siendo una moneda de cambio para acceder a muchos materiales. Y en este caso, esa me parece muy importante porque toca más los temas que aquí se trabajaron, ¿no? Entonces me parece siempre importante la socialización. Primero, segundo, agradecer a el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas, el CECHIMEX, al Centro China-México en el caso de la UAM, al Departamento de Política y Cultura. Agradecer especialmente a Brian, que estuvo atrás de toda
dimensión técnico-operativa, sin él no podríamos trabajar, estaríamos más hechos bolas todavía. Entonces, Brian nos ayuda mucho y lo cual agradecemos y reconocemos. Entonces, a nombre del seminario, a nombre de los compañeros, nos despedimos y los vemos el próximo año. Sin duda, agradecerles a todas y todos. Agradecemos todos los mensajes cálidos que nos dejan, a los ponentes, a nosotros y al equipo. Entonces, pasen una linda noche y que las próximas vacaciones sean muy fructíferas. Abrazos a todos, a todas.